Comienza nuestro panel de conversación de esta mañana, Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio, con nuestros panelistas de los martes. Están con nosotros Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Muy buenos días. Buenos días, gracias por estar aquí. Y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a los dos. Y partamos por la situación del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Lo decíamos en titulares, el gobierno descartó que vaya a volver a su puesto después de haber salido de su cargo producto de este positivo en un test de drogas. Pero ha generado más consecuencias este asunto. Por un lado, porque Rodríguez insiste en su inocencia y eso ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento que se llevó a cabo. Pero además también por las consecuencias políticas que esto ha traído. El senador Esquella, según un reportaje que publica Exante, a través de chats de integrantes y exintegrantes de la Fundación Jaime Guzmán, planteó duras críticas respecto a la forma en la que el gobierno trabajó este tema y acusó incluso de gente inmoral del gobierno por la forma en la que se trató este asunto desde el Ejecutivo. Básicamente lo que se cuestiona es que se apresuraron en la decisión de sacarlo de su cargo y entre otras cosas. Daniel, ¿cómo interpretas tú esto? Creo que el caso, más que ser anecdótico, revela algo de fondo quizás de la interna también del oficialismo. O sea, evidentemente aquí hay algo más que el caso. Siempre en política hay rencillas de este tipo y se dice que los peores adversarios, los más duros, siempre están en tu misma vereda y no necesariamente al frente. Claro. Los que son más duros, al menos. Esas cosas siempre se filtran en los chats. Ahora, yendo al tema particular de lo que se acusa al subsecretario, creo que uno fue mal manejado efectivamente, tanto comunicacionalmente como políticamente. Me parece que, los protocolos no estaban suficientemente claros, los resguardos, y devela también que aquí hay un moralismo muy superficial del gobierno sin medir las consecuencias. ¿Qué es lo que importa en esto? Que alguien fume un cigarrillo de marihuana ocasionalmente, ¿eso es lo que les molesta? ¿O el consumo problemático? Aquí, si el estándar fuera verdaderamente alto, el verdadero problema que hay en Chile es el alcoholismo. Habría que hacer un test de cuánto alcohol consumen autoridades de gobierno y eso puede ser problemático también. Y eso no está aquí en juego. Entonces hay una cuestión de que probablemente el que consume algún tipo de sustancia, que pueden ser de diverso tipo, está relacionado con el narcotráfico. Y ese es un vínculo que es muy complejo de hacer. Pueden haber autoridades muy competentes que pueden salir involucradas en esto con un test efectivo o que sea un falso positivo, pero lo que hay en el fondo es ¿qué es lo que molesta de esto? ¿Molesta que alguien fume ocasionalmente, algo así? ¿O el consumo problemático? Si estamos hablando del consumo, se tiende a penalizar moralmente a esta persona, pero lo que hay detrás es una persona que tiene una enfermedad. El consumo problemático es una enfermedad. Un problema de salud. Es un problema de salud y se le trata prácticamente como un delincuente, como un inmoral. Y aquí esto es lo que muestra la ética que tiene el gobierno y a mí me resulta problemático eso. Oye, solo para agregar un antecedente, Miriam, antes de darte la palabra, en esta conversación, en estos chats, Arturo Esquella emplaza directamente al subsecretario Máximo Pavés. Dice, por el momento sería bueno que Máximo Pavés, y lo arroba, entonces uno entiende que está ahí en el chat, ¿no? Le pidiera perdón a Juan Pablo por el desdén frente al caso. Creo que esos conceptos son importantes. El desdén frente al caso, los trascendidos maliciosos que circulan contra JP y la responsabilidad frente a todo el proceso delicado por definición. Cuestionando finalmente, Emilia, cómo trabajó el gobierno este tema. Sí, yo creo que hay que hacer varias distinciones en este tema. Una cosa es lo que plantea Daniel y es si es que no solamente si es deseable, me imagino que nadie cree que es deseable que se consuman drogas, pero si una persona puede ejercer un cargo de autoridad de la República y consumir no de manera problemática drogas, creo que ese es un tema aparte, que no se ha tocado, pero que bien se podría discutir. Después está todo el tema del protocolo o el supuesto protocolo que existía para este tipo de casos. Y por otro lado está todo lo que está generando ahora Arturo Esquella y el Partido Republicano. Y probablemente hayan otros temas. Yo solamente aquí estoy viendo esos tres. Y sobre lo último,
sobre el chat y la filtración, le faltaron hasta los pantallazos a la nota ex ante para tenerlo todo. Yo llamaría a que el gobierno y sus partidos, sobre todo el partido del propio presidente, dejen de armar polémicas a través de la prensa. Si el gobierno tomó una decisión en su minuto hace 2 semanas que es coherente con el mismo estándar que ellos habían marcado anteriormente, bueno, si el Partido Republicano no le parece ese estándar, creo que tienen instancias formales para plantearlo y seguramente tienen línea directa con el presidente para también marcarle su diferencia. Entonces, a mí no me parece que se esté armando polémica y que creo que esto ha sido como una constante, sobre todo en las últimas semanas o los últimos meses entre el Partido Republicano y el gobierno. Y eso es bien llamativo porque al final el Partido Republicano es el partido del presidente, se entiende que debería ser el eje del gobierno y eso no yo se ve desconozco si es que habrá como una estrategia detrás del presidente de Arturo Esquella. La semana pasada salió a propósito con lo del Codelco y después no, después salió con Correos de Chile también. Que había que privatizarlo. No sé cuál será la intención detrás de esas salidas, pero lo que sí es fácil de analizar es que esto no le hace ni un favor al Ejecutivo. Y respecto de si fue un error o no un error el actuar del gobierno, yo creo que todos somos generales después de la guerra y a mí me parece que no es un error en cuanto la probabilidad de que esto se filtrara antes de que se tuviera los resultados de la contramuestra era alto. Y dado que es un tema muy sensible y es un tema que el mismo Partido Republicano había marcado un estándar muy alto, a mí me parece de toda lógica que esa haya sido la decisión que tomaron y yo me pregunto si es que cómo hubiera actuado el Partido Republicano si es que esto hubiese sucedido en el gobierno de Boric, es decir, cómo hubiese reaccionado el mismo José Antonio Kast si es que un subsecretario del presidente Boric hubiera dado positivo en un test de drogas sin haber esperado todavía la contramuestra y no lo hubiesen al menos suspendido de su cargo. Yo creo que la reacción hubiese sido bastante dura con el mismo Ejecutivo y por ende a mí me parece razonable que hayan reaccionado así con Juan Pablo Rodríguez. Y eso es interesante, Daniel, en el sentido de que el propio Partido Republicano se estableció ciertos estándares también sobre la forma en la que ellos iban a ejercer el poder una vez que llegaran al gobierno. Sí, o sea, repito un poquito lo que dije. Esto muestra un moralismo muy superficial porque finalmente es una pantalla, porque el problema de fondo no lo van a atacar con eso. ¿Cuál es el problema de fondo? Tienes que ir a buscar a los narcotraficantes con el famoso levantamiento del secreto bancario y ahí hay una barrera. Entonces, el principal elemento que tenemos para perseguir al crimen organizado, ellos dicen, no, esto no. Pero sí andamos persiguiendo a los fumadores de marihuana. Entonces, creo que esa evaluación es superficial, es, como se dice en pechoño, ¿no? ¿Cierto? Un gobierno que tiene esa evaluación de las cosas, no creo que está a la altura del avance cultural que ha tenido Chile respecto a la altura con el consumo. Ahora, repito, el problema es el consumo problemático. Los que tienen ese problema no pueden ejercer una función pública, pero tampoco son delincuentes, ¿te fijas? Tienen un problema de salud, tiene un problema de adicción. Pero para el gobierno del presidente Kast es incompatible, digamos, el consumo. Claro, y eso debiera tratarse de manera reservada. Las personas tienen derecho a la honra, porque esa persona, si sufre esa enfermedad de consumo problemático, tiene el derecho a que eso se mantenga en privado. Mira, y si hay que sacarlo, se dan otras razones, qué sé yo, por razones personales, claro. Motivos médicos. En el fondo es un motivo médico. Sí. Salud incompatible con el cargo y no puede seguir por razones médicas. Pero no, acá se hace un tema político relacionado con prácticamente si fuera narcotraficante. Entonces creo que aquí hay, una injusticia que se comete con una persona que no se sabe si consumió y que hay dudas sobre el proceso. Y dos, lo que devela es un moralismo muy superficial que no atiende al problema de fondo. Sí, yo haría un par de matices. Lo primero es que hay que... este protocolo o no protocolo
se hace a propósito de una indicación en la ley de presupuesto. Entonces, de hecho, ayer se le hizo una entrevista en otra radio a la ministra Maicho Malí, la ministra de Salud, y la semana pasada también se le preguntaba al exministro Jaime Mañalich, y esto claramente está mal regulado, pero eso no es un problema del gobierno, esto es un problema anterior, y es que siempre en la tramitación de la ley de presupuesto se trata de meter indicaciones que dicen poco que ver con la ley de presupuestos misma, pero que no tienen en consideración en este caso, por ejemplo, la protección la protección de la privacidad, de la honra. Y como bien dice Daniel, cuando estamos hablando de consumo, y sobre todo de consumo problemático, estamos hablando de un problema de salud pública, y ahí creo que el protocolo, sobre todo para favorecer la rehabilitación de esa persona, creo que dista mucho de ponerlo en los titulares de que esa persona consumió algún tipo de droga. Yo de hecho pensaría que ahí lo que corresponde es decir que esta persona perdió la confianza del presidente y que sale por razones personales. Claro. Ahora, a mí no me parece que es un moralismo superficial que una persona que está ejerciendo un cargo importante de autoridad de la República se pierda la confianza porque consume drogas, aunque no sea de manera problemática. ¿Como un problema más de fondo? Yo creo, o sea, y creo que podemos tener diferencias, pero no creo que sea superficial el tener diferencias y el decir yo no quiero tener un equipo que consume drogas en los fines de semana, porque eso sabemos que tiene consecuencias directas y súper graves en la propia salud de esa persona, pero también hay un mensaje subliminal que es de tolerar ciertas prácticas que todos sabemos que son problemáticas, sobre todo para los jóvenes y jóvenes vulnerables. Lo último antes de ir a la pausa, Daniel. Bueno, es que si fuera por eso, vamos a atacar el alcohol, el consumo problemático de alcohol. Creo que ahí hay un problema de salud mucho más relevante. Aparte de que mata neuronas, también afecta la eficiencia en el ejercicio intelectual, digamos. Sin duda, pero es difícil retroceder en algo que ya está tan normalizado. El alcohol, y yo estoy muy de acuerdo en que es igual o más dañino que algunas drogas, pero es muy difícil de retroceder en una cultura que ya está inserta en el Por eso consumo que me del alcohol. parece Entonces, un moralismo superficial, porque no va al corazón del problema, sino que se va por una imagen. Aquí no hay fumadores de marihuana en este gobierno. Está bien, ¿y qué resuelve con eso? Pero es una imagen solamente, es una pantalla. Pero y se les trata además después como casi como criminal. El pobre hombre lo están crucificando y ni siquiera no creo que lo estén, de hecho creo que han sido bastante cuidadosos con lo que se ha dicho Juan Pablo Rodríguez. Sí, con lo que se ha dicho Juan Pablo Rodríguez, pero con esto termino. Pero también hay un mensaje político que es importante de enviar. Y cuando uno dice no vamos a tolerar el consumo de drogas, uno también está diciendo no vamos a tolerar que se consuma drogas en las poblaciones, que el narcotráfico se tome los barrios, porque el problema de las drogas es probablemente el problema más complicado que tiene nuestro país, y si uno va a empezar a hacer distinciones de que hay cosas que sí se permiten, como el consumo esporádico, pero el consumo problemático, que no sabemos muy bien de hecho cuál es el límite, ese no se permite, a mí me parece que ahí nos metemos en una discusión que es muy poco clara para la ciudadanía. Y me pareciera que va a volver en todo caso, a propósito del proyecto que presentó el gobierno también hace algunos días atrás, tras este caso. Estamos con Daniel Grimaldi y Emilia García, aquí en Voces del Poder. Vamos a la pausa y volvemos con más al regreso. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio. Daniel Grimaldi y Emilia García son nuestros panelistas de esta mañana y nos acompañan aquí en el estudio. Oye, hablemos de la vocería de gobierno y el problema comunicacional, si que uno quiere elevar a algo más amplio, que podría tener el Ejecutivo. No sé si ustedes comparten esa idea, pero
ha ido tomando forma a partir de las críticas que surgieron sobre el trabajo comunicacional que está haciendo Claudio Alvarado, que hoy día es, en estricto rigor, el vocero del Ejecutivo. ¿Le falta o no, Emilia, una vocería y un ministro vocero al Ejecutivo? ¿Qué crees tú? La verdad es que yo no estoy tan clara de cuál es mi posición al respecto, debo ser muy honesta, porque efectivamente creo que se ha descuidado la vocería política del gobierno a raíz de la salida de Mara Cedini, pero también es verdad que era un cargo, o sea, es un cargo relativamente nuevo, de hecho se inventa en la dictadura, y creo que estos son los tipos de cargos que son súper moldeables al diseño y al registro que le quiere dar cada gobierno a su propio gobierno, valga la redundancia. Entonces, a mí no me parece a lo que voy es que no creo que sea un cargo que está como descrito en piedra, sino que puede ser muy moldeable a las necesidades y a lo que quiere transmitir un gobierno. Y si este gobierno quiere transmitir que son el gobierno de los fomes, que a mí me parece perfecto, no me parece... No haría falta, entonces. No sé si es que tenemos que seguir en el fondo con lo que hemos con lo que hemos visto de las vocerías en los últimos años. Ahora, sí, claramente llama la atención o sorprende que después de las críticas que hizo la ex vocera Camila Vallejo a la falta de vocerías de este gobierno, ayer haya salido Claudio Alvarado hacer una vocería. Igual, ¿no? Es llamativo, pero a la vez mi primera impresión es decir, bueno, si es que, o sea, yo me acuerdo cuando uno hacía críticas al gobierno anterior sobre distintas cosas o distintas decisiones, lo frustrante que era que no se tomara el guante, y bueno, y si es que ahora la ex vocera de gobierno, que era una muy buena vocera, dice faltan vocerías, se toma el guante y se hace más vocería. Entonces tampoco creo que haya que sobreanalizar también que haya salido ayer el ministro Alvarado. Daniel. Mira, aquí yo coincido con Emilia, que depende mucho de cómo el gobierno quiera hacer algo que es fundamental, y es el control de la agenda política. Creo que ese es el punto central. Si tú no hablas constantemente, dejas que la oposición u otros actores instalen temas en la agenda y tú luego solo reaccionas. Y eso es un problema para todos los gobiernos ahora. Hay una tendencia en los sistemas presidenciales también, con un poder ejecutivo fuerte, a tener vocerías constantes. El modelo más clásico de estos Estados Unidos, que hablan 2 veces al día, incluso constantemente. En los sistemas parlamentarios es mucho menos, porque se espera el comité de ministros, ¿cierto?, acordar puntos, y ahí se habla menos. En cualquier caso, el punto central es el control de la agenda política. Y me parece que este gobierno no ha perdido la agenda política. O sea, lo mantiene en cierto grado. Ahora, por otra parte, hay una exigencia también exacerbada, creo yo, de comunicaciones de parte del medio. Hay especialistas del medio de las comunicaciones desde hace unos 20 años que este tema de la comunicación política, comunicación estratégica, comunicación de crisis, pero está por todos lados. Entonces hay una demanda en ese mercado porque la gente hable políticamente, se exprese de esta manera, y creo yo que es un poco artificial. Me parece que la mejor manera de hacer política es hacer buena política, es hechos concretos. Eso la gente lo nota, y por supuesto hay que comunicarlo, pero con cierta sobriedad. Yo no soy de los que piensa que hay que tener al gobierno hablando continuamente, porque eso exige también tener voceros de muy altísimo nivel, con mucha cultura política general, con conocimiento de la historia, de datos. Por ponerte un ejemplo, Pancho Vidal, que a alguna gente le guste, a otros no, pero maneja un montón de datos, cosas, o sea, no lo saca, no lo pilláis fácilmente. Entonces, si tienes a gente hablando constantemente, bueno, entonces tienes que poner al mejor. Y si no, creo que la sobriedad, no sé, creo ahí que se pusieron un letrero, un mal letrero obligatoriamente, yo hubiera hecho un gobierno sobrio, la sobriedad comunicacional creo que es lo recomendable. Ahora, el problema con esto termino, es que no se sabe si es que aquí hay una estrategia del ministro, de su equipo, de comunicar sobriamente, o no saben o no tienen idea de qué hacer. Y esa es la duda. ¿Por dónde te inclinas tú, Daniel? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, que quieren hacerlo pero lo hacen mal. Quieren comunicar sobriamente, pero no tienen afinados bien sus equipos de comunicación, porque los mensajes salen equívocos, porque no hay un alineamiento de los partidos de su oposición. Por ejemplo, el gobierno va por un lado y sale Esquella que quieren privatizar Codelco y desordena. Entonces, de ahí parten muchos problemas que hacen sospechar
con fundamento de que no hay una línea comunicacional clara y por ende no tienen idea cómo se manejan las comunicaciones de manera estratégica. Emilia. Yo creo que han apostado por voceros más sectoriales. O sea, a propósito de la mega reforma, ahí el vocero de esa iniciativa fue claramente Quirós, y me imagino que si es que en la eventual agenda de empleo el vocero será el ministro Rau, y yo creo que ahí puede haber una estrategia, desconozco si es que la hay, pero me imagino que hay una estrategia de, en vez de tener a una persona que, como dice Daniel, sepa todo, que eso es difícil de encontrar, y aparte que comunique bien, que no le entre en bala, es difícil el cargo de vocero. Se potencian a todos los ministros. Se potencian a los ministros sectoriales. El primer mes, recuerdo que uno piensa que fue hace como 3 años, pero en realidad fue hace 4 meses, el primer mes del inicio de la tramitación de la mega reforma, cuando estuvo todo el primer trámite en la Cámara de Diputados, ahí fue muy desordenado la vocería del gobierno respecto del proyecto de ley. Por un lado salía Mara Cedini en los matinales diciendo cosas que en realidad no eran propias del proyecto de ley, y después salía el ministro Quirós, y de hecho yo creo que se ordenó mucho mejor cuáles eran los mensajes comunicacionales del gobierno cuando finalmente la vocería tácitamente la toma Ahora, Quirós. Lo que pasa es que gente del oficialismo echa de menos que haya más protagonismo en ciertos temas, ¿no? En temas de seguridad, por ejemplo, en temas de economía, que se saque el lustre algunos asuntos. Y quizás eso, más que con un vocero, tiene que ver con el diseño de la estrategia comunicacional también. Por ejemplo, parlamentarios reclaman que hace poco se aprueba o se hace un anuncio más bien vinculado a la incorporación de todos los tipos de cáncer dentro de la cobertura GES. Poco se habló de eso, ¿no? Entonces, al final, eso tiene que ver quizás Claro, con ahí pauta. habría que potenciar más esas áreas que el gobierno efectivamente quiere, pero si fuese así, claro, habría un diseño con una estrategia comunicacional más clara, que es difícil de verla. Ahora, yo tampoco diría que el gobierno por esa razón pierde el control de la agenda. Me parece que el tema de la mega reforma lo han controlado, sigue estando ahí. Tal vez más que por yo diría que pericia, pocas veces han perdido el control de la agenda. Que por impericia del gobierno es por falta de coordinación de la oposición también. O sea, la oposición no ha aprovechado esta oportunidad de que el gobierno no tenga vocero. Entonces, en vez de la oposición fijar la agenda, a pesar de que el gobierno no tiene vocero y que no tienen esa línea comunicacional, siguen controlando la agenda. Y yo diría, nos estamos fijando mucho quizás en la oposición como en la izquierda, y yo creo que el mayor riesgo del gobierno en cuanto a la agenda política y al control de la agenda política es respecto del Partido Nacional Libertario, que han demostrado ser muy eficientes a la hora de poner sus puntos y sus temas en la agenda. Estoy pensando no solo en la acusación constitucional al exministro Grau, sino que en el proyecto de ley Escucha el latido, Escucha el corazón, que lleva 2 semanas en la agenda. Hoy día, de hecho, viene una carta de opinión en el Mercurio de Vanessa Kaiser y Cristóbal Urruticoechea, que son autores del proyecto de ley, precisamente hablando del aborto en 3 causales y de algunos cambios que se habrían hecho en el reglamento en enero, y que eso pone en una posición muy incómoda al gobierno actual. Sin duda. Y yo creo que ahí es cuando se va a ver, ahí es cuando se ve un mayor déficit de la vocería, o más bien de una comunicación unificada del Ejecutivo, pero no precisamente porque la oposición desde la izquierda en el fondo estén muy organizados planteando temas, sino que precisamente por la derecha donde se le están abriendo estos flancos. Oye, lo último antes de que se nos vaya el tiempo. Hoy día termina el proceso del trámite de la ley de reconstrucción con la votación de este informe de la Comisión Mixta sobre cómo compensar a los municipios. ¿Cómo ves este cierre para el proceso, Daniel? Bueno, están prácticamente aprobados todos los puntos y están muy cerca de lograr la aprobación también. A mí me da la impresión de que lo van a aprobar en los términos que el gobierno lo desea. Ahora, las consecuencias de eso pueden ser muy malas.
siempre hemos dicho desde Chile 21, yo mismo también, que es una reforma que trae más incerteza a la economía, al país, porque una reforma de esta magnitud que no está consensuada entre los diferentes actores puede tener corta vida. 4 años más pueden llegar a cambiarla y eso es una muy mala señal al mercado. Y para los municipios profundiza la inequidad territorial. Emilia. Sí, respecto de lo que se vota hoy día, que es la compensación al fondo municipal, aquí hay un problema, creo, de fines y de medios, porque creo que hay un problema original, que es haber eliminado las contribuciones mayores de 65 años, y ahí es importante distinguir. Una cosa es que las contribuciones actualmente sean abusivas, y ahí el Servicio de Impuestos Internos tiene un rol importante que ha jugado y que no ha transparentado cómo calcula el avalúo de las viviendas, pero otra cosa es decir que las contribuciones son injustas de por sí, que eso es algo que no estoy de acuerdo, y por ende que se hayan eliminado las contribuciones. Y eso genera obviamente que los municipios tengan menos recursos, y creo que la alternativa que está presentando el gobierno y que hoy día se votaría, que es la compensación, ha generado división importante dentro de los alcaldes, y efectivamente a mí me parece bastante regresivo que con impuestos generales se financie la compensación, y eso significaría que a municipios del sector oriente le lleguen aún más recursos que a otros municipios con muchas más necesidades. Peso por peso repuesto es lo que establece finalmente este mecanismo de compensación. Emilia García con nosotros, Daniel Grimaldi. Gracias, Daniel. Gracias, Emilia. Muchas que tengan gracias. un buen día. Gracias por haber venido. Buen día. Son las 10 de la mañana con 8 minutos. Nos vamos a una pausa. 12 grados 8 décimas la temperatura acá en Santiago. Nos vamos al corte y seguimos con más aquí en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.